Entonces nos quedamos creo que graficamos la secante. ¿O cuál fue la última que graficamos, muchachos? Creo que la tangente. No, llegamos hasta la secante. Entonces, pues, habíamos argumentado de que el dominio de la secante también íbamos a quitar todos los números todos los múltiplos de pi medios, porque como es 1 sobre... Déjenme ver, aquí tengo la gráfica, voy a mostrarla, la última que analizamos. Es esta. Entonces nos quedamos en la secante, esta era la secante la que está mostrando aquí, y etcétera, etcétera. Habíamos definido este dominio, que era n-pi sobre 2, con n un número entero, y n es diferente de 0. Lo único que nos faltó argumentar aquí es que n es un número impar. Porque si nos da un número par, nos da los múltiplos de pi, que sería aquí 3.14, y en 3.14 sí está definido. Sí está definido. Entonces aquí nos falta argumentar solamente que n es un número entero impar. Impar. Que yo creo podríamos definir en la forma. Lo voy a escribir aquí, muchachos. El dominio entonces sería, voy a insertar una ecuación para reescribir. El dominio sería igual a todos los números reales menos, déjenme ver si aquí está la barra al revés. Voy a escribir estos 3 puntos menos lo que vendría siendo todos los, lo voy a escribir ya en su forma, en la forma que es. Que sería 2n más 1 por pi sobre 2. Solamente indicando que n es un número natural. N se encuentra en los números naturales. ¿Dónde está el que se encuentra? Voy a utilizar este. Vamos a ver cuál sería este. N se encuentra en los números enteros, que los habíamos clasificado con Z. Entonces, observen que esto ya nos indica, porque cuando n es 0, esto vale 0 y nos queda pi sobre 2, que sería esta asíntota. Cuando n vale 1, ¿cuánto nos queda, muchachos? Déjenme ver qué menciona aquí, dice los archivos, entendido. Y yo creo hasta, bueno, sí, lo dejamos en entero. Cuando n vale 1, nos quedaría 2 por 1, 2 más 1, 3, que sería 3 medios de pi, que sería esta otra asíntota. Después, cuando n vale 2, sería 2 por 2, 4 más 1, 5, serían 5 pi sobre 2, que sería la otra asíntota que está para acá. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sería el dominio de esta función secante de x. No sé si alguien tenga alguna duda en esta parte, algún comentario.
Y la imagen, si era correcta la imagen, observemos que está el intervalo de -1 a 1 que no está graficado. Entonces necesitamos quitar ese y es como lo menciona ahí, todos los números reales menos el intervalo abierto de -1 a 1. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario aquí en esta parte? Maestro, ¿podría volver a explicar el dominio? Oh, sí. Lo que pasa que el dominio recuerda que son todos los números que hacen válida nuestra función. Y aquí en esta parte, si no sé si alcances a observar o si alcance a observar en la presentación, Sí, sería pi sobre 2, esta parte pi sobre 2. Aquí está pi y aquí está 3 pi sobre 2 otra vez. Y después sigue otro múltiplo de pi aquí y más adelante acá ya no se ve la gráfica, pero bueno, acá también está 5 pi sobre 2, que sería otra asíntota como esta, y se siguen todos los múltiplos de pi sobre 2 que son enteros, es decir, este pi, este, el que sigue y el que sigue, son los que no hacen válida nuestra función, es decir, no está definida aquí nuestra función, no nos funcionan. Entonces lo que estoy haciendo es quitar esto. Pongo que el dominio son todos los números menos todos los múltiplos enteros impares de pi medios, para que me vaya dando el pi sobre 2, el 3 pi sobre 2, el 5 pi sobre 2, el 7 pi sobre 2, el 9 pi sobre 2, el 11 pi sobre 2, el 13 pi sobre 2, etcétera, etcétera. Todos los números impares, múltiplos de pi medios. Eso es lo que quiere decir esta parte. No sé si esa era tu pregunta. sí, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, que tenga algún comentario? Bueno, vamos a seguir. Entonces, muchachos, habíamos comentado que hoy íbamos a seguir con lo que era las siguientes funciones de, no, nos falta aquí todavía una, ¿verdad? Que habíamos mencionado que las podríamos meter en las inversas, sin embargo, vamos de una vez a abarcar esta, la que nos falta. ¿Cuál nos falta, muchachos? ¿Cuál falta, muchachos? Cosecante. Muy bien, la cosecante. Vamos a ver la cosecante, que sería la siguiente. Entonces, déjenme quitar esta parte que estoy presentando y les presento lo que viene siendo la pantalla del graficador. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a analizar lo que es la cosecante. Voy a primero escribir la función desde un valor inicial que sería cosecante, cosecante de x. Y le voy a dar un valor. Yo creo vamos a iniciar desde menos pi para solamente tener menos pi hasta pi. O menos 2 pi hasta 2 pi para que sea como lo equivalente a 2 vueltas. Listo. Observemos cómo se comporta esta gráfica de cosecante. Observen que ahora en pi medios, que era aquí donde estaba la secante,
Ahora esta sí está definida. Sí está definida. Donde no está definida es en pi, porque aquí se corta la gráfica. Quiere decir que nosotros tenemos asíntotas aquí en x igual a pi. Pi igual a menos pi. En x igual a 2 pi, etcétera, etcétera. En estas, muchachos, aquí no está definida la propiedad, la función. Aquí solamente tenemos un corte que nuestra gráfica no puede tocar. Incluso aquí en el 0 también. Porque recordemos que la cosecante, ¿a qué es igual, muchachos? Habíamos mencionado la clase pasada que era igual a cosecante. ¿A qué es igual, muchachos? A 1 Seno. sobre seno. Y recuerden que todos los múltiplos de seno, bueno, todos los múltiplos de pi puestos en el seno valen 0. Entonces sería esta parte, esta parte, esta parte. Y al igual que la anterior, listo. Al igual que la anterior, pues también podemos sacar su dominio. Su imagen creo que no hay problema porque observemos que es el mismo. La imagen sigue siendo la misma. Lo que sí cambia un poco es el dominio. Entonces vamos a expresar. ¿Cómo creen que sea el dominio, muchachos? Ahora, ¿cómo lo podemos expresar? Este, todo lo real, todos los números reales, a excepción de los que sean n por pi, Muy bien. en el que pi Entonces, es, en el que pi es un número impar. muy bien. Sería, no, más bien serían todos los múltiplos enteros de pi, ¿no? Porque sería pi, 2pi, perdón, estamos aquí está el 0. Sería pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, 8pi, 9pi, 10pi. O sea, son todos los números enteros múltiplos de pi. Entonces eso es más fácil escribirlo. Lo único que indicamos es que su dominio es igual a todos los números reales menos, habíamos dicho que íbamos a agarrar esta en vez de la barra, menos lo que vendría siendo todos los múltiplos enteros de npi. Menos los múltiplos enteros de npi. Y voy a escribir aquí que n es un número entero. N es un número entero. Listo. Y la imagen, pues por la imagen ya no nos preocupamos porque esa es la misma que la anterior. Entonces, pues solamente escribimos que la imagen es igual, la imagen de la función es igual a todos los números reales
menos el intervalo abierto de menos 1, a 1. Listo, muchachos. Esto sería el dominio e imagen para la función, para este tipo de funciones, que son las cosecantes. No sé si tengan algún comentario aquí. ¿O alguna duda? ¿No, muchachos? Sí, Suárez Hernández, ¿qué pasa? Profe, ¿me puede volver a explicar lo de la imagen, por favor? ¿Por qué menos 1 a 1? Oh, muy bien. Si observas la gráfica, recuerda que la imagen es lo que en realidad graficamos. Es esta. Nuestra función está graficada aquí, pero si observas que aquí hay un intervalo que no está graficado. Sí. Y si te fijas a este número es del menos 1, a partir del menos 1 hasta el 1. No está definida la gráfica. Entonces lo que estamos mencionando es que hacia abajo, hacia menos infinito está definida porque aquí las gráficas bajan, acá las gráficas suben, pero en esta parte no hay gráfica. Y este es el intervalo que estamos quitando, que sería esto que me preguntas. Ah, ok, profe, gracias. Muy bien, Suárez. ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna otra duda? La más mínima que tenga. Sí, González Correa. Profe, ¿por qué en la imagen queda menos 1 a 1, pero en intervalo abierto? Sí, toca el menos 1 y el 1, ¿no? Exactamente eso que acabas de mencionar, González. O sea, la gráfica sí toca al menos 1. Quiere decir que sí está definida aquí en el menos 1. Y también toca al 1, está definido. Y recuerda que lo que estamos quitando es donde no está definido. Es por eso que lo pongo abierto aquí, porque en realidad si pusiera cerrado, quiere decir que no está definido en el menos 1 ni en el 1. Y en realidad sí está definida nuestra gráfica. Donde no está definido quizás sea el menos punto 99,99999, no sé, muchos nueves. Pero exactamente en el 1 sí está definido. Recuerda que la imagen es donde sí se puede graficar. Sí, profe, ya vi bien cómo está, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna otra duda, algún otro comentario? Muy bien. Vamos a ver, Rivera Sánchez, ¿qué encontraste de la siguiente función que serían las funciones exponenciales? ¿Qué encontraste, Rivera Sánchez? Esa sí se la debo, profe. No hiciste tu tarea, Rivera Sánchez, te pusiste a ver las películas. Muy bien, vamos a ver, las funciones exponenciales, muchachos, son todas las que tienen la forma. No, yo creo, permítanme, les voy a explicar algo antes de que se me olvide aquí, antes de entrar a las funciones exponenciales. Vimos lo que fueron las funciones trigonométricas, como seno de x, que es igual a escribir, voy a insertar la ecuación mejor, que es igual a escribir
el seno de X. ¿Sí? Pero a esto tenemos que entender esta función tiene dos partes, punto y coma. Una es el sen y la otra es X. Entonces voy a escribir esto entre comillas y esto así. Punto y seguido. A X se le llama argumento de la función. Sí, así le dejamos. Entonces, toda función trigonométrica, muchachos, está compuesta por estas dos partes. Lo que viene siendo la función que llamamos seno, coseno, tangente o cotangente. ¿Pero de quién? De esta variable que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante argumento de la función. ¿Sí? El argumento de la función y lo que es el seno o el coseno o el nombre de lo que estemos escribiendo forman una sola función, es decir, no son dos cosas diferentes. Es decir, en otras palabras, no se pueden separar, muchachos. El nombre y su argumento forman una sola función. No puede existir la función si no tiene argumento. Eso es muy importante entenderlos, porque para despejar funciones de este tipo, de repente pensamos que son dos cosas separadas y pasamos a un lado una cosa y a otro lado otra cosa, pero no, en realidad, este tipo de funciones no se pueden separar así de fácil, muchachos. Tenemos que tener en cuenta que para despejar funciones trigonométricas necesitamos las funciones que siguen, que son las funciones inversas. Pero vamos a entender esta parte. Esto es lo que les quería explicar, muchachos. Que entre el nombre de la función y su argumento forman lo que se llama la función trigonométrica. Es decir, seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, o en determinado caso, si están trabajando otras situaciones. Ejemplo, ¿qué será el seno? Déjenme insertar mejor función para que se vea mejor. El seno de, ¿qué será? De 5x. De 5x más 2. En este tipo de funciones, muchachos, estamos indicando que este argumento vale 5x más 2. Entonces, cuando nosotros tengamos que sustituir valores aquí para graficar, tendremos que poner esto
Y cuando realicemos esta operación, sacamos el seno y ya nos da el resultado correcto. Yo creo que era lo que les quería argumentar de estas funciones, muchachos. Estoy hablando en particular del seno de X, pero es para todo. Voy a poner esta nota. Muy bien. Y ahora sí vamos a avanzar a las funciones exponenciales. Habíamos mencionado que este tipo de funciones tienen la forma, a la potencia X o a alguna potencia. Tienen esta forma. ¿Sí, muchachos? Entonces esto sería una función exponencial. Cada vez que nosotros tengamos o que analicemos, creo que me falta aquí también. Base puede ser cualquier número real. De esa forma estaríamos ya mencionando sobre las funciones exponenciales. Díganme una función más conocida en las exponenciales, muchachos. Las de base E, las de base del número de E. Muy bien. Una de las funciones exponenciales más conocidas es la e a la x. ¿Sí? Esa es la más conocida. Cuando hablamos de exponenciales, pues por lo regular siempre nuestra mente nos lleva a este tipo de gráfica de e a la x, pero en realidad son estas, muchachos. Cualquiera de estas, cualquier número elevado a una potencia está dentro de estas funciones exponenciales. Y ya sabemos, A se nombra la base y X es el exponente. Entonces aquí tenemos una base E que es 2.71 y algo. Solamente que es un número que se repite mucho en los procesos. Se repetía mucho hace tiempo en los procesos biológicos. Cuando estaban hablando de biología, de ese tipo de cosas, pues era muy repetitivo ese número, por eso se utilizó mucho esta parte. Pero ahora, muchachos, ya se repite mucho en cualquier, ya tiene muchas aplicaciones, la verdad, ya es muy conocido y se trabaja bastante.
Entonces vamos a ver la gráfica de esta función. Este tipo de funciones, muchachos, pues es cualquier, es muy sencilla y son muy útiles. Repito, la biología los utiliza mucho para el crecimiento de bacterias. Cuando están analizando bacterias o crecimiento de cultivos y ese tipo de cosas, sale mucho a relucir ese número. De hecho, de los biólogos o de los químicos, como que esa parte es es muy conocida. Aparte de la estadística que utilizan, la parte biológica es muy conocida. Bueno, entonces quito esta presentación y pasamos al graficador. Aquí vamos a observar esta parte, muchachos. Pongan atención aquí cómo voy a armar esta ecuación. Quizás ya la conozcan. Bueno, ya dominen muy bien esta parte, pero a los que no, a los que tienen poca práctica en este GeoGebra, lo que vamos a definir, yo creo, déjenme quitar todo lo demás porque vamos a definir una función exponencial a la x. Y ya habíamos dicho que es cualquier número. Entonces lo que voy a hacer primero es utilizar esta herramienta que se llama un deslizador. Entonces selecciono esta herramienta y la pongo aquí. Y ya le voy a poner, bueno, yo creo sí la voy a dejar con 1. Y voy a dar valores de menos 50 hasta 50. Y va a ser un número. No lo voy a poner como entero, lo voy a poner como número simplemente. Listo. Aquí está A. Entonces ahora simplemente escribo mi función f de x o y, que es lo mismo, que va a ser igual a la x. Y como es el 1 a cualquier potencia, ¿qué me regresa? 1. 1. Por eso simplemente si yo le doy 1 a la menos 5 sigue siendo 1. 1 a la 5 sigue siendo 1. Por eso me grafica una línea. Pero ¿qué pasa cuando ya cambio, muchachos, un poquito? Que muevo mi gráfica. Bueno, muevo mi deslizador. Déjame seleccionar esta parte. Que ya muevo mi deslizador. Observen, ya lo llevé hasta 2.5. La base es 2.5 y está elevada. Y observen cómo es la gráfica de la función. ¿Cómo es la gráfica de la función? Y si le doy un poquito más, o un poquito más, 2.7 por aquí es donde está E. E a la X sería este tipo de gráfico. Pero observen, para este caso en particular, cuando la base es positiva, la gráfica viene en el segundo cuadrante muy pegada al 0. Si le damos con la lupa, no está pegada a esta línea. Y se pega mucho cuando es a menos infinito, tiende a 0. Parece ser que se aproxima a 0. Esto sucede en todo el segundo cuadrante. Sin embargo, llegando al 0, muchachos, o poquito antes del 0,
comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega al 0. En el 0 vale 1. Y de aquí es donde el crecimiento de bacterias se duplica o triplica o cuadruplica dependiendo. Por eso es muy importante esta función en la parte de biología, porque aquí es cuando vienen las réplicas, ¿sí? Sería esta parte. Aquí comienza a crecer y crece indefinidamente. Ahora vamos a analizar cuál sería el dominio de una función con base positiva. ¿Cuál sería el dominio, muchachos? Es decir, ¿de dónde podemos graficar? Desde menos infinito. Muy bien, desde menos infinito hasta dónde? Pues hasta ahí ya depende en qué punto empieza a crecer. En realidad es hasta infinito, Es de muchachos. infinito. Así es. El dominio de ellas es desde menos infinito hasta infinito. Podemos darle números aquí muy grandes puestos aquí en la X y nos regresa un valor. Obviamente, pues ya nuestro software y nuestra pantalla pues no nos alcanza a ver eso, pero se puede hacer. Profe, y mientras el exponente sea positivo, siempre se va a alzar la gráfica antes de llegar al 0. Así es, siempre y cuando tengamos un exponente, una base positiva. Aquí Y si vamos a fuese jugar, negativo, así es, aquí vamos a jugar con varios casos. El siguiente caso es jugar con la parte negativa de la base y ya después analizamos el exponente. Entonces, miren, voy a menear ahora a una base negativa. Para este caso no obtengo valores en base negativa, solamente me acepta valores positivos. Pero observen aquí, quería mostrar esto. ¿Cómo es la base, muchachos? Es positiva. positiva, pero está mayor a 0 y menor a 1. Muy Entonces bien, la gráfica es decreciente. así es. Entonces debemos notar esa parte también y esos son como temas así muy específicos. Permítame tantitito, muchachos. Entonces debemos entender esta parte, muchachos. Si la base es mayor que 1, sigue el comportamiento que teníamos hace un momento. Sin embargo, si la base se encuentra entre 0 y 1, vamos a tener este tipo de comportamiento, ¿sí? Va a ser decreciente. Sigue estando negativo, muchachos, sigue siendo, perdón, su dominio sigue siendo todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. Y si analizamos la imagen también se puede dar. La imagen para esta función, ¿de dónde a dónde sería? Todo el eje de Y positivo. Positivo. Ajá. No sería a partir de 1 en el eje Y. No. Porque si observas aquí abajo también está definida la función. Abajo del 1. Donde Sí. no está definida es en la parte negativa.
Es en la parte negativa donde no está definida. Entonces, la imagen es a partir del 0 hacia arriba, ¿sí? Entonces sería en 0 abierto porque se supone que no toca el 0. Se le va a aproximar mucho allá por el infinito, parece ser 0. Sin embargo, no es 0. Entonces la imagen es 0 abierto hasta infinito. Cuando suceden estos casos, que las bases son positivas. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede aquí con...? Bueno, la voy a cambiar un poco a esta parte, a una potencia, a una base mayor que 1, donde ya es inversa. Observen también que es la misma, la imagen sigue siendo lo mismo. Sigue siendo desde 0 hasta infinito. Sin embargo, vamos a ver qué sucede cuando tenemos una función. Voy a llamar g de x. Esta función va a ser la misma base a, pero ahora a la menos x. Analícenla, muchachos, y permítanme tantitito, por favor. Si podía dejar salir algunos, creo que son pocos, ¿no? Como 22 personas. Y Sí, está profe, bien. Está bien, muchachos. Habíamos quedado que iban a ir, no sé a qué hora se tengan que ir. Yo en un rato ya me tengo que retirar, profe, para poder alcanzar. Muy bien, si gustan, avanzamos a las 1:30 para avanzar. Entonces, nada más pregunta, ¿hay dudas aquí, muchachos, en este dominio o imagen de estas funciones exponenciales? No, profe. profe, en el enunciado sería entonces cualquier base, ya sea positiva o negativa, ¿no? Y también cualquier exponente, porque igual nos permiten graficar. Así O es. sí tiene que ser, o sí tiene que ser positivo, base y exponente. No, aquí sí ten cuidado, Pérez o Hernández, perdón, quien esté preguntando. Tienen que tener mucho cuidado. No hay bases negativas. Solamente son bases positivas. Una cosa es que yo agarre la base negativa. La base negativa, si observas, no me regresa valor, no me regresa gráfica, porque estoy tomando la base negativa. Y otra cosa es que yo tenga mi base, positiva, pero antes de la base le agregue un signo menos. Son dos cosas diferentes. La base es positiva, pero como tal la función es negativa. Entonces, como si pusiera un paréntesis entre el número y el signo, ¿no? Así es, Hernández. Porque ahí está tomando en cuenta el signo. O sea, el signo es de la función, no del número. Así es. O La también, base, Gracias. sí, Luis. no, ¿Qué pasa? no continúo. Muy bien. Entonces, esas notitas sí pónganlas, muchachos, para que más adelante pues no se vayan a confundir. Entonces avanzamos, muchachos, de una vez, ya que estamos aquí, vamos a avanzar a las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas también es como las funciones trigonométricas. Y también como las funciones exponenciales son en muchas bases. Es logaritmo en base 10, en base 5, en base 3, porque son las funciones inversas de estas funciones exponenciales. Pero también se llama logaritmo natural, es la función, y a esto que está entre paréntesis también se le llama argumento.
Entonces, muchachos, observen la gráfica del logaritmo natural. Aquí puede ser logaritmo natural en cualquier base. Pero esta es la más conocida o la que aplicamos más. Es el logaritmo natural en base 10. Y nos regresa esta gráfica, que es la función inversa de la e a la x. Sería la función inversa de e a la x. ¿Sí? Entonces, las funciones inversas de las exponenciales son los logaritmos y las funciones inversas de los logaritmos son las exponenciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero despejar la x de mi función exponencial, tengo que aplicarle un logaritmo. Si yo quiero despejar la x de mi logaritmo, tengo que aplicarle una exponencial. ¿Sí? Entonces aquí no es igual, no es como decir, dejo esto y está multiplicando y paso ln dividiendo. No. Esto es una función sola, cuyo argumento lo podemos despejar solamente si aplicamos su función inversa, que sería la exponencial. Y a esta exponencial también no la puedo despejar así de fácil. Necesito aplicarle su función inversa, que es el logaritmo. Entonces, ambas son funciones inversas. Esta gráfica que va aquí es esta parte que tengo aquí. Esta gráfica del menos 1 a infinito es esta gráfica que va aquí. ¿Sí? Son funciones inversas. Entonces, los logaritmos también solamente están definidos, muchachos, para cuando x es un valor positivo. Si yo le pongo valores negativos, si quiero sacar el logaritmo de menos 3, me va a marcar un error porque no existe. Existen solamente del cero abierto hacia infinito. Y entonces aquí ya podemos mostrar el dominio de esta función. ¿Cuál es? El dominio es de cero abierto hasta infinito. ¿Y la imagen cuál sería, muchachos? Todo el eje Y. Todos los números reales del eje Y. Porque aquí, a pesar de que la gráfica parece que va creciendo muy lentamente y que ya no pasa, sí sigue, si nos vamos más acá, sigue creciendo muy lentamente, pero va creciendo. Entonces abarca desde menos infinito hasta infinito. Solamente que el dominio es del cero abierto hasta infinito, que es el caso contrario de esta función exponencial que les estoy indicando. Queramos que se va a reflejar, haz de cuenta que la vas a voltear. Entonces ahora lo que era la imagen para esta función va a ser el dominio para el logaritmo. Lo que era el dominio para la imagen a esta función, que serían todos los números reales. No sé si se entienda esa parte, muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces déjenme ver cómo vamos con los temas, porque no me acuerdo si aquí eran solamente trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, o tiene otro tema aquí. Cálculo diferencial, aquí está. Sería... No, está bien, muchachos.
Hasta ahí terminaríamos el 2.5. Vamos a pasar a las funciones escalonadas para después ya trabajar con lo que son las operaciones con funciones, comentar algo más sobre las funciones inversas, las funciones implícitas y otro tipo de funciones. Y yo creo la próxima semana sí ya terminamos esta unidad, que parece ser que se alarga, muchachos. Bueno, muchachos, las funciones escalonadas, voy a quitar la gráfica. Más bien esta presentación y voy a pasar a la... Profe, Sí, ahí, por ejemplo, si hubiera, o sea, por ejemplo, en la exponencial, si hubiera sido del intervalo de 0 a 1 y se hubiera reflejado en el otro cuadrante, entonces la logarítmica también se hubiera reflejado en el otro cuadrante, o sea, quedando como cruzados igual, ¿no? O sea, en diagonal, pues. mm, a ver, Hernández, si me vuelves a hacer la pregunta porque como que no la comprendí bien. Hay, por ejemplo, la exponencial para que se invierta, o sea, se ponga en el otro cuadrante y sea decreciente. Oh, sí. Lo único que tienes que hacer es poner el signo negativo. Por ejemplo, este logaritmo lo voy a convertir en negativo. No que voy a sacar un número negativo, sino que le voy a poner un signo menos al inicio para que me invierta lo que estás mencionando con este signo menos. ¿Sí? Este café es el mismo logaritmo, solamente le puse signo menos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Toda esta parte que es negativa, como tiene ahora un signo menos, me la va a convertir en positiva, por eso está acá arriba. Y toda esta parte que es positiva, como ahora tiene un signo menos, lo único que va a hacer es cambiármelo a negativo. Y se intersectan aquí en el 1. ¿Sí? Sí, Muy bien. No sé si esa era tu pregunta, Hernández. pues en sí es que era como, o sea, primero mover la exponencial a ese cuadrante y después quería ver si la logarítmica se ponía en el cuadrante negativo, en los dos negativos, pues. Oh, muy bien. Vamos a ver si logramos esa parte. Entonces, mira, para eso era, creo, esta. Sí. No, o sea, era la misma de la de arriba. Es que esta función, esta es la inversa de esta que tengo aquí, de esta morada. Ajá, y entonces para que, por ejemplo, esa misma exponencial, pero en ejemplos anteriores se ponía, o sea, desde el cuadrante de los negativos venía decreciendo hacia el positivo. Oh, lo único que tienes que hacer a esta es ponerle un signo negativo. Por ejemplo, y igual a menos u de x, que sería esta verde. Esta es la negativa, esta es la positiva, y aquí le estoy poniendo un signo menos. Es decir, toda esta parte que es positiva la convierto a negativa, y sería esta. Y entonces, quizás sea lo que tú preguntabas, esta, su inversa de esta gris es esta morada. La inversa de esta verde es esta café. Ajá, Y listo. sí, gracias, profe. Muy bien. Profe, ¿y cómo quedarían esas la imagen y el dominio? Ah, pues recuerda que, ¿cómo se llama?
Para las exponenciales las voy a quitar como estamos analizando. Ya habíamos mencionado que, que el dominio ahora se invierte. El dominio es de cero abierto hasta infinito. La imagen la imagen sería desde menos infinito hasta infinito. O sea, todo el eje Y, Así es. negativo y positivo. Así es. Muy bien. Entonces avanzamos, muchachos. Vamos a continuar con lo que viene siendo la siguiente parte. Ya analizamos las funciones exponenciales, funciones logarítmicas también. Y ahora vamos con las funciones escalonadas. Las funciones escalonadas, muchachos, son muy sencillas y también son muy útiles. Solo que como se llaman funciones escalonadas, lo que van a hacer es trabajar un poco. Voy a poner aquí como una definición, en realidad no es una definición formal, es una definición que yo me estoy imaginando ahora. Son funciones compuestas por tramos. Puede tener diferente forma la gráfica. ¿Cómo sería eso, muchachos? Se expresan en esta forma, miren, se expresan f de x es igual. Déjenme ver. Esta. Y voy a poner al menos 2 tramos. Al menos 2 tramos. Voy a poner, por ejemplo, 3. Se escribe lo que vale la función. Se escribe una coma. Y se indica, bueno, aquí yo creo que me va a hacer falta, muchachos. Déjenme poner a este 2 partes. ¿Dónde es este? Pondría 2 partes, yo creo, para que... Y a este también. Entonces, vale 3 y se pone una coma y luego se indica de qué intervalo a qué intervalo. Por ejemplo, yo voy a poner de menos 3 menor o igual que x menor que 0. Y en esta otra voy a poner x más 2 para el intervalo desde 0 menor o igual que x menor o igual que 10. Y entonces, muchachos, este tipo de funciones quiere decir que tiene 2 formas su gráfico. Por eso se llaman funciones escalonadas. Desde menos 3 hasta 0 es esta recta que pasa por el 3. Y en el intervalo de 0 hasta 10 es esta gráfica que vale x más 2. Por eso se llaman funciones por tramos. Y entonces aquí los dominios sí son interesantes. ¿Dónde está definida? Pues está definida desde menos 3 hasta 10 nada más. Quiere decir que su dominio solamente es desde menos 3 hasta 10. ¿Cuál es la imagen?
no la sabemos hasta que logremos graficarla. No sé si hasta aquí se va entendiendo esta parte, muchachos. Lo de este tipo de funciones escalonadas. Entonces cada parte de la función va a tener como su gráfica o su parte de Así es. gráfica. Así es su forma de gráfica. Entonces vamos a pasar a graficarla para ver la imagen. Entonces, pues voy a dejar de, nada más grábense cómo es la función para que me la indiquen ahorita. Muy bien, aquí estamos, muchachos. Miren, voy a utilizar esta parte porque es la que me acuerdo ahorita. Creo que hay una para escribir ya la función escalonada como tal. Sin embargo, yo la voy a hacer en dos partes. Voy a escribir esta que es la función, que la primera valía 3 y estaba en el intervalo de... ¿Qué pasó aquí? Estaba en el intervalo desde -3 hasta 0. Me dice que hay un argumento ilegal. Dice, entonces ahora sí pongo la función igual a y, valor inicial -3 y valor final 0. Y aquí me está graficando mal porque me está graficando X. Oh, sí, ya. Ya entendí qué hizo. Borrar. La función es f. F va desde -3 hasta 0. Y ahora sí ya me graficó la función. Sería esta parte de la gráfica. Y voy a definir la otra función y igual a... ¿Era x más qué, muchachos? X más... Más X más 2. X más 2. Listo, que sería esa la gráfica, pero la voy a dejar sin visualizar. Y entonces nuevamente escribo la función. Entonces escribo ahora la función h en el intervalo que va desde 0 hasta 10 habíamos mencionado, ¿verdad? Sí. Listo, muchachos. Este es la gráfica que nosotros estamos trabajando. Dejen minimizar un poco porque no alcanzamos a ver. Muy bien. Mencionamos que el dominio es desde -3 hasta 10 para esta función que estamos definiendo por partes o por tramos, porque solamente ahí podemos graficar desde -3 hasta 10. Y ahora, ¿cuál sería la imagen, muchachos? ¿Cuál sería la imagen de esta función? Desde 2 hasta infinito positivo. No, desde 2 hasta 12. Desde 2 hasta 12 nada más. Ah, sí, no vi que ahí terminaba. Sí, recuerda que aquí sí termina. En este caso, como ya no podemos darle más valores, ya no puede continuar la gráfica. Ya no puede continuar la gráfica. Aquí sí necesitamos tener cuidado con esta parte.
Podemos graficar solamente desde -3 hasta 10. Y como solamente es lo único que podemos graficar, aquí la imagen, pues es lo que nos muestra en realidad. ¿Qué nos muestra? Pues esta línea es la que nos indica la imagen en realidad. Todo este valor desde 2 hasta 12. No sé si se entendió esta parte, muchachos, o si tengan alguna duda. Yo sí, en la color como lila. Sí. Este color lila es la gráfica y igual a 3. Pero solamente está graficada desde -3 hasta 0. Ah, sí, ya vi. Gracias. Es Ajá. que no encontraba el -3. Sí, aquí está el -3, mira. Desde -3 hasta 0. Y la otra es la recta x más 2 que definimos. Ya nada más escribimos el dominio para que sus compañeros, si van a ir con la clase del profesor, ya nada más escribimos el dominio para que quede esto listo, muchachos. Permítanme, déjenme escribirles esta parte. Pero no sé, muchachos, aquí acabo de escribir lo que es el dominio y lo que es la imagen. Desde -3 hasta 10 es el dominio y la imagen es desde 2 hasta 12. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Muy bien. Si no hay duda, entonces, pues no sé, los compañeros que se van a ir con el profe Samuel, ¿van a entrar a la 1 o a las 2? Perdón, a las 2 o a las 3. A las 3, pero algunos compañeros viven muy lejos. Ujú. Ya. Bueno, muchachos, pues bueno, vamos a continuar. Los que viven lejos, pues yo creo pues ya sería bueno que si son de, por ejemplo, de Zitácuaro, de Marabatío, de Senguio, los que viven aquí en Ciudad Hidalgo, yo creo en media hora están allá. Pero yo creo para no afectar, pues vamos a ponernos de acuerdo para la siguiente, muchachos, por si van a seguir asistiendo. Si van a asistir a clases así por mitad de grupo y eso, muchachos, les voy a pedir que los que van a asistir, si nos toca otra vez en nuestra clase, se vayan antes de que inicie la clase para que estén en el tecnológico listos. Porque en el tecnológico hay señal de internet para que allá se metan al internet. Y así no desaprovechen la clase y ni yo pierdo tiempo, ni ustedes pierden tiempo. Ustedes trabajan en el tecnológico desde antes de tiempo, pues desde nuestra clase, y ya no tienen que cortar para perder clase. Y yo también pues no puedo avanzar con la mitad y con la mitad sí, la mitad no. Entonces pues mejor el día de hoy dejamos nuestra clase en esta forma, muchachos. Hasta aquí. Y para la siguiente semana, si vuelven a hacer lo mismo, si va a ir la otra mitad, entonces les comento desde ahora que se vayan desde antes para que en el tecnológico se conecten y continúen nuestra clase normal. ¿Les parece? Sí, profe. Está bien, profe. Muy bien, muchachos, pues entonces, pues que tengan buen fin de semana. Entonces, nada más les voy a pedir de tarea para no atrasarnos tanto, que encuentren toda la teoría de los siguientes temas que faltan, ya son pocos, solamente ya sería lo que es las operaciones con funciones, es decir, cómo podemos sumar, restar, multiplicar, dividir funciones. Hay una
operación nueva que analizamos aquí, que es muy importante, que se llama composición de funciones. Entonces, que por favor la estudien. Esa composición de funciones, lo que viene siendo la función inversa e implícita son muy sencillas. Y el otro tipo de funciones se refiere a series. Entonces, pues vayan repasando todos estos temas para no quedarnos atrás y poder concluir en tiempo y forma, porque ya estamos en octubre, lo que resta de octubre y noviembre y se termina el semestre. Y vamos a la mitad, como quien dice, todavía nos falta o no, nos faltan más, son 5 unidades, muchachos, nos falta límites, nos falta derivadas y aplicaciones de la derivada. Entonces, les pido que controlen esta parte, saquen toda esta parte teórica y lo analizamos la siguiente clase. Ya no explico tanto la parte teórica, sino ya nos vamos más a los ejemplos. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces nada más al rato les subo una tarea de estos para hacer ejercicios nada más, muchachos, para que se refuerce. ¿Sale? Va. Sale. Profe, ¿los ejercicios es nada más graficar en el GeoGebra o cómo sería?